¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ricardo Uribe y les doy la más cordial bienvenida a Envinados, tu podcast de vino favorito y hoy también de gastronomía. Hoy tengo el honor de presentarles a un chef de talla internacional, reconocido por su creatividad y pasión por la cocina. Ya se dieron cuenta en el título, ya lo están viendo acá. Él es Mikel Alonso, es un cocinero español, naturalizado mexicano, con más de 25 años de experiencia en la industria gastronómica y una formación, eso no lo sabía yo, en Ingeniería Industrial Química de la Universidad Pública del País Vasco, carrera que abandonó para estudiar lo que era su vocación en la Escuela de Cocina de Luis Irizar, donde obtuvo su matrícula de honor en cocina. Con una amplia trayectoria en algunos de los restaurantes más reconocidos en España, Mikel ha logrado forjar una carrera exitosa en la cocina de vanguardia. Y hoy le damos la más cordial bienvenida. ¿Qué tal, mi querido Mikel? ¿Cómo estás? Muy bien, Ricardo. Y tú, un placer, un honor estar contigo. ¿Te Muchas. acuerdas? En diciembre ya habíamos comentado de que teníamos que armar este asunto Sí, sí, y sí. Nada mira, más se que está dando. te me fuiste de viaje, mano. Además, un viaje Sí, padrísimo, padrísimo, sí, increíble. tuvimos la gran suerte de poder salir y conocer un poquito más de la geografía española y bueno, pues regresamos cargadísimos de pila. Oye, mi querido Mikel, tu creatividad y pasión por los ingredientes y por las cocinas te han llevado a crear platos únicos. Una de las dudas que siempre he tenido en relación a los cocineros o a los chefs de tu calibre es ¿de dónde les nace la inspiración para crear estos platillos? O sea, ¿en qué momento decides ahora voy a hacer este plato y va a llevar tal y tal y tal cosa? Pues mira, Ricardo, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que tiene muchas respuestas y es extremadamente amplia, pero si la podemos resumir, y por la experiencia y la vivencia que yo he tenido, nosotros tuvimos la gran suerte, Bruno Teiza y un servidor, de empezar a trabajar con Juan María Arzac, el cual nos enseñó muchas cosas. Para los que no ubican el nombre de Juan María Arzac, que es un referente en la gastronomía mundial, se ubica en San Sebastián, tiene un Ujú. restaurante, un feudo gastronómico llamado Arzac y tiene 3 estrellas Michelin, considerado como uno de los grandes de la gastronomía, el abuelo de la cocina y uno de los grandes vanguardistas del último siglo y de este siglo. Este, Juan Mari nos enseñó a ver la cocina con ojos de niño. Cuando él nos lo comentó, no sabía yo muy bien lo que significaba, pero a medida que vas avanzando en la vida, te vas dando cuenta que si quieres ser creativo, tienes que regresar un poquito a tu niño interno. Ok. Y ya no solamente ver como un niño, sino sentir como un niño, escuchar como un niño y a veces hasta actuar, ¿no? Lo único que tienes que trabajar es un poquito la frustración y el error, sabiendo que son tus mejores aliados y que los tienes que documentar muy bien, ¿no? Cada vez que aparentemente, entre comillas, te equivocas, lo que estás haciendo es crear un proceso más y ese proceso lo tienes que documentar, porque luego cuando vuelves a releer te vas dando cuenta de que esos puntos son fundamentales para llegar, pues digamos, a ese estilo de vida o ese estilo gastronómico que es un estilo de creatividad. La creatividad también tiene que ver mucho con la sorpresa. Tú cuando creas algo, realmente tiene que ser útil para la persona a la que se lo ofreces, porque si no la creatividad se diluye. Una vez de que es útil, también tiene que ser, muchas veces impacta más si es exclusivo, es decir, he hecho algo especialmente para ti, esa exclusividad, esa especie de lujo, ¿no? Ok. Y luego también tiene que ver mucho la creatividad, como decía, con esta parte de conectarte con tu niño y cuando tú eres un niño siempre te sorprendes. Entonces, si tú actúas en tu creatividad construyéndola desde tu niño interno y se la ofreces a otro niño que tiene la capacidad de sorprenderse, yo creo que el match está hecho, porque la creatividad en la gastronomía, al final del día, por no decir casi todas las veces, está dirigida a un segundo. Es decir, es muy difícil que se cree en gastronomía para quedárselo uno mismo. O sea, al final acabas creando para dárselo a alguien y que esa persona
culmine esta experiencia que se llama creatividad. Y también, Ricardo, una de las cosas fundamentales dentro de la creatividad es que tienes que saber ser muy ordenado dentro del caos. Claro, Necesitas un poquito de caos, necesitas que las cosas estén ahí de forma natural, pero necesitas ver con ojos de orden para poder, de una forma más matemática o científica, poder ir creando y documentando tu creatividad, ¿no? Y por último, la creatividad requiere de una... Esta creatividad libertina requiere de un orden financiero. Nunca puedes ser creativo si no tienes finanzas, si no tienes dinero, claro. porque si no, no vas a tener la mente libre para poderte dedicar a lo único que te interesa en ese momento, que es crear cosas, ¿no? Claro, totalmente. Sí, sí, sí. Mucha Oye, lectura. Sí, dime, Ricardo. perdón que te interrumpa. Supongo que dentro de toda esta creatividad tú tienes un paladar privilegiado porque pues has tenido la oportunidad de pues probar platillos de todo el mundo y viajar mucho. Supongo que también de lo que pruebas y de lo que vas viendo, vas tomando de alguna manera algunas referencias, ¿no? Siempre. Esa es una parte fundamental también dentro de la creatividad, es que vayas probando lo máximo que puedas, que seas osado en lo particular, haciendo combinaciones raras y probándolas y prestando atención a lo que pruebas. Siempre, sobre todo, es prestar atención, porque cuando prestas atención, fijas Claro, fotografías. Apuntar, obviamente, para los que son olvidadizos. Yo siempre aconsejo que siempre se vayan apuntando esos datos y luego contrarrestar todos esos datos, ¿no? Es decir, cuando ya tomas notas, volver a releer e intentar meter todo dentro del mismo saco para ver si puedes descubrir en dónde está esa columna vertebral, en dónde está la unión de todos, ¿no? En dónde ujú, está esa fórmula o esa fórmula matemática, por decirlo de alguna manera, que une a todos esas sensaciones que has tenido, ¿no? Y luego, pues cuando viajas, cuando sales, cuando vas a otros lugares, entonces la diversidad gastronómica, no solamente el estar en tu mundo para crear de una forma particular, porque muchas veces para poder crear necesitas aislarte un poco, ¿no? ok. Es muy difícil crear dentro de esta democracia este, y estar en contacto con muchísima gente, sino que muchas veces la creatividad puede empezar desde una introspección, desde la parte más interior, ¿no? De un ser, y a partir de ahí ya cuando tienes una idea ya la llevas al equipo, la transmites, la comunicas de una forma extremadamente fiel y empieza a trabajar todo el mundo en esa línea. Pero sí es cierto que entre más viajas, entre más sales, entre más pruebas, entre más atención le prestas a las cosas y entre más los documentas, pues más posibilidades tienes de ir teniendo un equipaje o digamos que una alacena con producto suficiente para poder crear, ¿no? Para Claro. hacer cosas más contrastantes, para hacer cosas más sorprendentes, para poder ya casi hilar el hilo, pero más fino, ¿no? Híjole, qué increíble, es que eso además tiene que ver mucho con tu sensibilidad para poder en un momento dado estar sentado ante un plato en algún restaurante del mundo y tratar de entenderlo y descubrir no solo las sensaciones, sino de qué está hecho, ¿no? O sea, qué fue lo que utilizó este cocinero para hacer este platillo que te cautiva en un momento dado, ¿no? Qué increíble es esa parte. Oye, Miquel, tú siempre has sido, bueno, yo te conocí por el canal Gourmet, eh, de esto ya hace muchos años. No me perdía ninguno de esos programas, eh, y mi madre tampoco, porque era súper fan tuya. Eh, pero tú siempre de alguna manera has tenido la inquietud de crear este tipo de cosas, ese tipo, no solo los programas que hiciste, sino pues no sé, algún documental o salirte de la cocina y hacer un poco de comunicación, ¿no? De la cocina. Eh, ¿Cómo llevas esas dos partes de tu personalidad, mi querido Miquel? Eh, es muy buena pregunta porque
no te voy a negar que cuando empecé los primeros pasos en la parte de los programas gourmet más televisivos, entré en un mundo totalmente diferente. Eh, la cámara produce lo que produce, ¿no? Ese miedo, ese respeto, como que te bloquea, como que no permite que tú seas tú Ujú. mismo. Incluso te estás viendo en un espejo que realmente no es el tuyo, que desconoces a ti mismo. Eh, pero una vez que te has rodeado de gente súper mega profesional, muchos de los programas del gourmet, pues delante mío yo tenía entre 30 y 40 personas. Sí, me imagino. 30 y 40 personas que estaban todos a lo que estaban, que era sacar un buen programa y no veían equivocaciones, lo que veían era que todos éramos una familia, que todos teníamos que tirar para adelante, y te echaban porras, te apoyaban, eran muy profesionales. Entonces, eso a mí me ayudó mucho para de repente quitarme ese pensamiento que tenía alrededor del ojo de la cámara. Y de repente un día haces clic y te das cuenta de que eso ya quedó en el pasado y cuando llegas a un escenario, cuando llegas a un set de televisión, te ponen una, dos, tres, incluso cuatro cámaras delante, pues casi ni las ves. Al final tú estás metido en tu mundo, tienes muy estudiado lo que vas a decir. Yo por lo menos en mi caso particular estudiaba mucho, guionaba mucho lo que iba a decir. No todo, no de forma mecánica, robótica, Ujú. pero sí hacía bloques de ideas en donde uno de los directores, Tonal Jiménez, gran amigo, gran profesional, una vez me dijo, oye, Miquel, ¿has visto que impacta mucho más, es más divertido y fluido que cuando tú hagas un gesto de técnica con tus manos, hables de otra cosa? Le digo, pues nunca me había pasado por la cabeza. Me dice, Claro, ajá. si tú agarras una cebolla y agarras un cuchillo, la pones encima de una tabla y la empiezas a picar y mientras haces eso dices que vas a agarrar una cebolla, que vas a agarrar un cuchillo, que lo vas a poner encima de la tabla y lo vas a picar, pues la gente ya lo está viendo dos veces. Entonces se Ujú. va aburriendo. Ujú. Pero Ok. cuando tú agarras una cebolla y un cuchillo y empiezas a hablar de tu abuela o empiezas a hablar de cuando tú eras pequeño y empiezas a picar y de vez en cuando dices, ¿veis cómo es el corte? Bueno, sigo con la historia. Pues joder, como se iba contando y tú sigues picando, se vuelve todo como mucho más divertido, dinámico, ya no aburres. Y entonces dije, joder, pues ya que ese es el secreto, lo voy a hacer. Y se me hizo súper complicado. Y le digo, oye, pero esto es súper complicado. Me dice, sí, no es fácil hacer dos cosas a la vez, ¿no? Dos Claro. cosas diferentes. ¡Guau! Entonces, por eso me daba la tarea de poder, digamos, hacer como esos bloques guionados en donde podía crear ciertas historias. No sé, si un día iba a hacer un arroz, pues hablar un poquito de las zonas de los arroces, siempre irte un poquito al pueblo y decir, oye, pues este arroz me acuerdo una vez que estaba yo por la parte del delta del Ebro joder, y no sabes el paisaje, ¿no? Los pájaros que había o esa reserva natural o joder, de repente cómo ves todos esos paisajes y cómo puedes encontrarte después de haber hecho ese viaje una parte reconfortable cuando vas pues al bar de Pepe o a la panadería de Manolo, tal y cual. Entonces empiezas a conectar de una forma más cariñosa y ahí fue como fuimos construyendo los programas. Entonces, al final del día, lo que hicimos fue llevar la parte, o por lo menos yo lo que hice, Ricardo, fue llevar la parte esta de televisiva hacia mi mundo del día a día. Yo al final grababa programas de tele, pero me sentía como si estuviera en la cocina, Claro. cómodo, ligero, con gente, con un equipo profesional y al final era cocinar, pero de otra manera. Y eso seguramente te invitó a seguir haciendo otros contenidos por ejemplo, Gastrolab y algunas otras cosas que has hecho, ¿no? O sea, me imagino que ya haberte sentido con esa tranquilidad y de sentirse ya como nosotros decimos, como pez en el agua, en esto del hablarle a la cámara y a los micrófonos, te dio la confianza de poder de alguna manera decidir, voy a combinar estas dos cosas, que además te sale muy bien, ¿no? Pues yo creo que sí, me siento muy cómodo, muy a gusto. Además, el mundo de la gastronomía es un mundo que si no lo ves
de forma diferente se vuelve muy rutinario. Todos los días tienes que ir a la misma hora, hacer prácticamente lo mismo. Entonces Ujú, también el poder salir un poquito, no del claro. mundo gastronómico, Ujú. pero sí de la manera en la que te ves, ¿no? Es como girar un poquito y decir, bueno, ahora estoy viendo el mundo gastronómico, pero desde otro ángulo. Sí estás Te quita, te consciente, aligera. claro, me imagino. Sí estás consciente de que te hiciste muy famoso, ¿verdad? O sea, de que hay mucha gente que te conoció gracias a la televisión. Pues mira, eso es una cosa que me han dicho a veces y yo siempre les pregunto y les respondo que no tengo tanto ese conocimiento y te voy a decir el por qué. Nunca vi mis programas, es decir, yo me daba por bien servido y agradecía tanto el aprendizaje que había tenido del programa grabándolo, Ok, que yo con eso ya estaba colmado. Y luego, al final del día, cuando tú trabajas en una cocina, y además en esa época en la cocina del Vico, que requería de tanta creatividad, pues al final muchas veces estás en tu mundo, estás en tu espacio. Y no quiere decir con esto que tengas muy claro el día a día de lo que sucede fuera. claro. Pasábamos muchísimas horas del día en esa cocina, unas 12 14 horas al día en esa cocina, y cuando salíamos pues íbamos a casa con nuestras familias o íbamos a descansar, es decir, no teníamos o yo no tenía la oportunidad en ese momento de socializar de tal forma que la gente o que yo mismo me viera reflejado en esa pantalla televisiva y que fuera incluso ranqueándome a mí mismo diciendo, joder, cómo va subiendo mi fama, ¿no? No, ni Claro, claro. siquiera se me pasó nunca por la cabeza. Entonces no Pero, lo sé. La, pero la supongo cuestión es ser que, por feliz, ejemplo, caminar feliz, claro, ¿no? pero la gente te encontraba en la calle y seguramente más de uno te pedía foto o ¿cómo se llama? O autógrafo, ¿no? Sucede, sí, y es muy bonito porque además, no, obviamente no lo haces de una forma como rápida, concisa, de firma. A mí siempre me ha dado un poquito de vergüenza esa parte, Ok, mucho respeto. Entonces te tomabas el tiempo de estar unos minutos, de platicar, de, oye, cuéntame un poquito tu historia. Joder, pues fíjate tú que el otro día te vi un programa y me recordó a mi abuela y pues cuéntame de tu abuela, ¿no? Y nos poníamos a veces, cuando nos encontrábamos con estas personas que veían el gourmet, a platicar divertidísimo, no sé, 5, 10 minutos y ya está. Y entonces te ibas contento porque habías eso, socializado claro. alrededor de algo maravilloso que es la gastronomía y los recuerdos gastronómicos, ¿no? Es que además, Miquel, eres lo que nosotros llamamos un storyteller. O sea, eres un cuate que envuelves de una manera muy romántica y también divertida, cuando platicas. A mí me ha tocado estar en alguna bueno, de haberte visto varias veces en tele, pero de haber estado presencial en alguna de tus escenas maridaje o en alguno de tus eventos donde cocinas y de alguna manera, pues, que es muy difícil tener la oportunidad de que el chef salga de la cocina a explicarte qué es lo que te vas a comer. Y es increíble escucharte. O sea, de verdad, tienes una forma muy especial de comunicar y eso creo que, pues, supongo que además de ser parte de tu personalidad, te ha ayudado mucho, ¿no? Sí. Siempre las historias gastronómicas son alucinantes. Además, yo muchas veces leía recetas, no para copiarlas, sino para tener una lectura gastronómica. No sabes lo divertido que es leer recetas entendiendo o viendo detrás de las palabras, ¿no? Claro, Imaginándote el contexto de esa receta. Por sí, ejemplo, siempre pongo como ejemplo las sopas de ajo tan castellanas, ¿no? Toda mi familia viene de Castilla y León y esas sopas de ajo tan ricas, tan deliciosas, tan reconfortables, tan sencillas que, que no sé, que siempre te quedas como maravillado cuando te las ponen porque dices, como una cosa tan sencilla puede ser una cosa tan rica, reconfortable y que te dé tanta paz, ¿no? Un poquito de agua, un poquito de ajo, un poquito de pan duro del día anterior y un poquito de aceite, ¿no? Casi un poquito de grasa, ¿no? Y yo me acuerdo que las sopas de ajo de mi abuela eran unas sopas de ajo sin huevo y las de mi madre ya con huevo, ¿no?
Y eso te Ok, marca un poquito la parte histórica. Es decir, si tú vas leyendo una receta y vas viendo cómo va evolucionando, te vas dando cuenta que seguramente se fue transformando a lo largo de la historia por sentido común. Es decir, porque al final cuando lees la historia te puedes un poquito imaginar el menú de la época, ¿no? Por ejemplo, uno de los platos emblemáticos del País Vasco es el marmitaco, ¿no? La palabra eh, marmitaco proviene de co, que en euskera todo lo que termina en co es perteneciente a, y marmita obviamente de la marmita, ¿no? Entonces es marmitaco, es que proviene de la marmita. Y era un guiso marinero a base de atún, y antes de que llegara la patata, el tomate y el pimiento a España, proveniente de este maravilloso continente, esa receta de marmitaco eran como unas sopas de pan con castañas y atún. Entonces, de repente te das cuenta de que probablemente ese color sería un color mucho más tirando a los beige, ¿no? ujú, No tendría el dinamismo, el colorido, la textura visual que te despierta, no sé, pues esas ganas de pedirlo, de comerlo, de olerlo, de sentirlo, ¿no? De disfrutarlo. claro. Y ya cuando se transforma el marmitaco, se transforma pues en ese guiso de patata, pimiento, tomate, atún. ¡Buah! Imagínate solamente los sabores, los contrastes y las texturas que se me hace la boca agua. Entonces ahí es como van evolucionando las recetas, ¿no? Y por eso a mí siempre me ha llamado mucho la atención, he tenido esa curiosidad de lectura, y cuando ya estás delante de un cliente para hacer una cena dirigida o delante de la cámara para hacer 20 minutos de programa, pues de repente te vienen a la cabeza esas lecturas, esas historias, y Claro. las vas medio colocando y haciendo un trazo, ¿no? Haciendo esa línea de conversación, y al final con la finalidad de que todos conectemos mucho más con la gastronomía, que recordemos a nuestros antepasados, a nuestras madres, a nuestras abuelas, que los honremos de alguna manera, y que siempre nos vayamos con la sensación de que nosotros no hacemos la cocina, sino que la cocina nos hace a nosotros, ¿no? Que Claro. una madre maravillosa que sabe, es una sabia, una mujer sabia, que realmente lo que hace es protegernos durante toda nuestra carrera gastronómica y hacernos mejores personas, ¿no? Interesante. En alguna de tus entrevistas, Miquel, escuché que te entusiasma estar siempre a la vanguardia en lo que se refiere a técnicas de cocción e incluso la incorporación de tecnología en tus procesos creativos. Asimismo, según yo, corrígeme si estoy equivocado, fuiste de los primeros que se animó a utilizar cocina molecular, entre otras técnicas. Y mi pregunta va más bien hacia cómo ha sido tu proceso en la evolución de tu cocina. A nosotros nos tocó, a nosotros nos tocó empezar, a Bruno y a mí, en el Tesca con Arzac, como lo comentaba antes, Ujú, en el 98. Y en ese momento, digamos que en España probablemente habría dos personas extremadamente creativas, que era Arzac y Ferran Adrià. A Ferran Adrià ya lo reconocían en ese momento en España como una persona extremadamente creativa, y lo estaban conectando hacia la cocina molecular. Ojo, alrededor de la palabra cocina molecular o molecular ha habido mucha confusión. Incluso Ferran Adrià en algún momento decía que él no hacía cocina molecular, más bien la definieron como cocina tecnoemocional, porque por medio de las técnicas y tecnología creaba emociones. Y la cocina molecular además no la había creado él, porque ya era un movimiento que se había creado en los años 92 por físicos y químicos que se juntaban todos los años para hacer un simposium y poder hablar con cocineros de lo que sucedía en la cocina. Por ejemplo, el cocinero llegaba y decía, oye, que a mí se me corta la mayonesa, y me han dicho que normalmente se te corta cuando viene una tormenta, cuando la mujer tiene el periodo, porque ujú, eran como muchas veces te enseñaban antes en cocina, ¿no? Y claro. llegaba ya sea el físico, el químico, y te decía, no, mira, fíjate tú que se te corta la mayonesa porque la yema de huevo y el aceite están a diferentes temperaturas. Y es una estabilización muy, muy delicada,
Entonces tú lo que tienes que hacer es, siempre que vayas a hacer una mayonesa, que estén a la misma temperatura, ¿no? Ya sea que tú estén los dos en el refri, el aceite y el huevo, o sacas antes, un tiempo antes el huevo para que se vaya templando y entonces ya empiezas a hacer la mayonesa y tienes muchas posibilidades de que no se te corte, ¿no? Entonces, bueno, ya te vas con la idea esa. Eso era un poquito a lo que se dedicaba la cocina molecular que empezó en los años 92, ¿no? Pero nosotros sí entramos de lleno con Arzac en esa habitación, en esa cámara de creatividad, ¿no? En ese mundo en donde todos los días nos conectábamos con algo creativo. Siempre habíamos sintonizado nuestras cabezas, habíamos puesto el dial lo habíamos corrido, ¡tac! Y habíamos conectado con la emisora de la creatividad. Todo el rato estábamos pensando así. Muchas veces nos salían mal las cosas, pero como no teníamos miedo al error ni nos frustrábamos, esas cosas luego regresaban y nos iban ayudando. Nos hemos sido... ¿Eso qué te permite, Ricardo? Te permite empezar un camino que va creciendo. ¿En qué aspectos? Va creciendo que cada vez te conviertes en una persona más creativa, que cada vez al ser más creativo que creas más lectura, te informas más de las cosas, observas cuando en otros momentos igual ni siquiera prestarías atención a nada. Imagínate en un viaje, estás sentado en un parque tomándote un helado o un café y estás observando las cosas mirándolo con otros ojos, ¿no? Y de repente ves que, no sé, pasa algo en un árbol y dices, uy, eso podría servir para tal plato que, fíjate tú, que tenía todavía un eslabón que me faltaba y acabo de conectar y ya hice el círculo, ¿no? Entonces, ese tema de la creatividad sí es cierto que hemos ido avanzando, evolucionando y haciendo que cada vez lo que pusiéramos en nuestros menús, en nuestros platillos y lo que ofreciéramos a nuestros clientes fueran platos que tuvieran valor. Pero a veces la creatividad, como hicimos al final de sus tiempos en el Bico y en los comienzos del Coma, era una creatividad que a veces no se veía. Por ejemplo, eh, escuchando alguna vez a Jesús Díez, ¿no? Algún tema que nos estaba comentando sobre los vinos y los coupages que se hacían en los vinos, donde podías encontrar un enólogo casi que una vez que había cocinado una vez al año de una forma líquida, podía tener dos botellas y podía unir dos vinos y volverlos a poner en otra botella y de repente decíamos, oye, fíjate tú, tiene dos salsas y une las características que él piensa de cada salsa y hace una tercera salsa. Entonces empezamos a hacer platos con coupage. No se lo decíamos al cliente, pero poníamos un caldo de arrachera, Claro. comprábamos arrachera de Yecapixtla, pasábamos la arrachera por la plancha. Una vez que ya estaba lista, doradita para comer, la poníamos en agua con ajo perejil y la poníamos en temperatura de infusión. Luego agarrábamos carcasas de camarón o carcasas de jaiba, de mariscos, las dábamos un golpe de horno y hacíamos el mismo proceso. Y luego agarrábamos unas cabezas de lubina que venían del Pacífico Norte, las poníamos una semana encima de un robatayaki a que reposaran ahí al rescoldo del calor, en esos humos indirectos, y al cabo de una semana salían medio ahumado, medio deshidratado y hacíamos el mismo proceso. Y teníamos tres caldos, tres infusiones, una de yecapistla, otra de mariscos y otra de cabeza seca de pescado, de lubina. Y una vez que se habían reducido, porque una cosa es, una de las cosas que se está olvidando en la gastronomía es la paciencia de la reducción. Es decir, una salsa no tiene nada que ver al principio, cuando tiene el 100% de agua, pero cuando igual tú has pasado del 50% de reducción y ya estás en 40 y en 30, las salsas realmente se convierten en algo extraordinario. Es cuando llega la magia, cuando llega el brillo, cuando llega la concentración de compuestos aromáticos. Entonces, cuando lográbamos tener de cada salsa, pensábamos que su expresión final, deteníamos el proceso, colábamos de una forma muy delicada y después mezclábamos de forma porcentual. Y cuando venía un cliente y le dábamos una carne o un pescado o un marisco, le poníamos una salsa de coupage. Para él igual no había una técnica visual, es decir, no veía humo, no veía chispas, no veía explosión, no veía que cambiaran de color delante de él, o sea, no veía la magia en directo, porque nosotros ya estábamos queriendo entrar en esas magias
que estaban un poquito más encerradas, más atrás, ¿no? En la trastienda, no en el escaparate, ¿no? Claro. Hijo, se nos está acabando el tiempo, mi querido Miquel, y me quedan 3 preguntas. Las voy a hacer, si podemos terminar de contestarlas bien, si no, no pasa nada. Claro, por supuesto. ¿Existe alguna fórmula para que un país avance gastronómicamente? Sí, 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 sí. Para que un país avance gastronómicamente se tiene que hacer de una forma ordenada, democrática, como cuando lo hicieron los 13 o 14 grandes cocineros en el País Vasco, creando un decálogo, como lo hicieron los grandes cocineros en Francia, creando un orden, unos estamentos, en donde decían cada uno tiene la libertad de hacer la cocina que quiera, siempre y cuando siga fielmente estos puntos y estos estamentos. Por ejemplo, en el País Vasco, uno de ellos era eh, quitarse el peso de la complicación buscando siempre la estética de la sencillez. Ok, Eh, Siempre apoyarte en la temporalidad. Nunca cocinar fuera de la temporada. Apoyar los pequeños productores por libre, que son los que nos dan realmente el producto y los que nos sostienen. Es decir, no acabar comprando a grandes superficies, sino también apoyarte en esos pequeños productores que te dan cosas muy, muy exclusivas. Creatividad constante, es decir, hagan lo que hagan, nunca dejen de ser creativos. Y así se fueron marcando puntos, tanto en la nueva cocina vasca como en la Nouvelle Cuisine, y los cocineros prometieron, como soldados gastronómicos, los cocineros prometieron que ellos iban a tener la libertad de poder hacer lo que quisieran siempre y cuando siguieran esos estatutos, esos fundamentos, y así es como cuando pasa una década, 2 décadas y sobre todo a la tercera década, vas empezando a entender que ya empiezas a recoger los frutos de aquello que fue, digamos, los mandamientos gastronómicos para hacer un cambio. claro. Wow. Qué interesante. Podríamos seguirnos horas platicando contigo, mi querido Miquel. ¿Qué le dirías a ese joven que nos está escuchando y que tiene el hambre, la sed de convertirse en un chef reconocido? Bueno, la cocina es un mundo extraordinario. ¿Qué tienes que traer de origen en la cocina? Ese sentimiento de servicio, de protección. Tienes que proteger a la cocina igual que la mamá cocina te protege a ti como si fuera su hijo. Ujú. Por eso los egocentrismos y las egolatrías se tienen que dejar de lado. Realmente, si tú vas a entrar en el mundo de la gastronomía, de alguna manera es para protegerlo mientras estés en contacto y cuando ya sientas que vas a estar ya fuera del contacto, legarlo, ¿no? Ok, Entregarlo de la mejor manera. La cocina claro. no es para que te la quedes tú, la cocina es para entregarla siempre a las siguientes generaciones. Eh, es un mundo extraordinario. Dentro de los oficios se crea. La creatividad solamente está en los oficios. Entonces, si quieres ser una persona creativa, eh, la gastronomía es un oficio que te puede dar esa parte. Es un trabajo que te da, que te pone a prueba, lo cual es bueno, por si acaso quieres irte convirtiendo en una persona mejor. Es un trabajo que pone siempre sobre la mesa los valores universales, porque si no, no te sale. Tienes que ser constante, tienes que ser perseverante, tienes que ser apasionado, te tiene que gustar el trabajo duro, pero recompensado. Es un mundo de veracidad, no puedes engañar. Es un mundo que siempre te va a poner la parte de los valores universales sobre la mesa, ¿no? Que esa es la primera canasta de ingredientes que tienes que tener a la hora de cocinar, los valores universales, ¿no? Entonces, la cocina al final del día es de los pocos oficios hoy en día que son colectivos, que el éxito de la cocina es el éxito de la colectividad, no del individualismo, Ok, y que te va transformando cada vez en mejor persona, o por lo menos así debería de ser. Eh, entonces, el chavo que quiere entrar es un chavo que tiene que pensar que el ser cocinero es lo mejor que le puede pasar en la vida y que el puesto de jefatura cuando venga igual no le gusta tanto. El puesto de ok, jefatura al final es un puesto de jefatura, ¿no? claro. O sea, has subido en los rangos porque tú has sido un gran cocinero, entonces te han convertido en jefe y cuando te convierten en jefe lo que sucede es que tú al final estás viendo a los demás
cocinar como a ti te gustaría cocinar, ¿no? Y ese es un tema que, bueno, no siempre funciona, ¿no? Pero bueno, que se animen, que entren en este mundo. El mundo de la gastronomía necesita a grandes jóvenes. De hecho, Ricardo, nosotros acabamos de inaugurar el 3 de enero una escuela de cocina en El Paso, Texas. Se llama The Culinary Institute of El Paso, en el Southwest University. Nos hemos asociado para caminar juntos de la mano del Southwest University con su dueño director, Benjamín Arriola. Y estamos muy, muy contentos porque apenas estamos empezando este camino gastronómico que va a ser una escuela para toda la vida. Tenemos a nuestros 50 primeros alumnos y en 2 años tendremos a 200, que van a ser estos ciclos de 50, de 4 grupos de 50 que constantemente van a estar en la escuela. Entonces, lo único que les puedo decir a la juventud es que se animen, que la cocina los necesita y que una vez que se metan, que cuiden a la mamá gastronomía, igual que ella les cuida a ellos, ¿no? Wow, mi querido Miquel, qué increíbles conceptos. Estoy seguro que muchos de los que nos van a escuchar se van a poder quedar con algo muy importante para su futuro en esta industria. La última pregunta que me quedaba aquí y que no quiero irme sin hacerla, mi querido Miquel. Bueno, este podcast, perdón, se inicia y bueno, se llama Envinados y tiene que ver principalmente con vinos, pero yo he querido también mezclar la parte de gastronomía y así lo vamos a seguir haciendo. Y yo creo que uno de los puntos neurálgicos o en donde se vincula el vino y la gastronomía, que es la parte del arte, del poder hacer la sinergia esta famosa o el maridaje famoso, ¿no? Entonces, a mí siempre me preguntan, la gente que sabe que me gusta todos estos temas, pues se acercan a mí, de repente me preguntan, oigan, ¿y qué vino le pongo a tal cosa? Y qué, sí, o vamos a cenar tal cosa, ¿qué vino me recomiendas que deba comprar? Y así, la verdad es que a mí siempre se me ha complicado, ¿no? Poder explicar o tratar de hacer una buena recomendación. Danos 1, 2, 3 tips que nos puedan ayudar a poder entender un poquito más esto y a no fallar en el intento, ¿no? Bueno, para poder armonizar dentro de la cocina sólida, ya es complicado, ¿no? El poder decir, tengo un camarón, ¿con qué lo voy a combinar? Con coco, porque lo he escuchado, porque lo he visto, porque lo he probado alguna vez en Acapulco, pero realmente lo combino el coco y el camarón porque funcionan, porque tienen compuestos aromáticos que coinciden y que cuando coinciden, obviamente, pues en mi boca va a haber un match, ¿no? Entonces ya el saber que si a un alimento graso le vas siempre a combinar una parte ácida, que cuando tú tienes una parte extremadamente ácida la puedes combinar con un poquito de dulzor, que es mejor que el dulzor vaya en forma natural, es decir, una miel, una glucosa. Entonces ya solamente a lo que voy con esto es que las armonizaciones dentro de la cocina sólida ya son complicadas. Entonces ya cuando de repente le metemos un poquito ya de combinar lo sólido con lo líquido, es decir, en este caso un alimento con un vino, pues obviamente pudiéramos pensar que se convierte todavía en algo muchísimo, muchísimo más complicado. Pero al final no lo es tanto, al final es un poquito de sentido común y siempre requiere de primero haber probado varias veces el vino, ¿no? Lo que no puedes hacer es ir a la tienda, no haber probado un vino y decir, ¿qué crees? ¿Combinará? ¿No combinará? Yo creo que sí. Si quieres hacer una buena armonización, es decir, comprar una libreta en blanco, empezar a hacer tus apuntes y empezar a hacer un trabajo serio, requiere de lecturas dirigidas, es decir, comprar libros que vayan enfocados a eso, Okay. y luego hacer un ejercicio de divertido, dedicarte 6 meses, un año, de forma empírica, si lo quieres, a probar. Voy a la tienda y a probar por uvas, ¿no? Voy a la tienda y voy a probar una uva Sinfandel, voy a probar una uva, un Sauvignon Blanc, voy a olvidar a probar un Chardonnay, voy a probar un Riesling, un Gewürztraminer, un Mansen, ¿no? Voy a irme a la parte de los vinos muy minerales de Loire, pero ahora me voy a ir a los vinos muy minerales de Albariño.
Me voy a ir a la parte de la festividad, de lo goloso, de la parte frutal y floral de Rueda, y voy a llegar, voy a ver cómo me conecto con la tierra, cómo me conecto con la planta, ¿no? Y cuando vayas teniendo esa comparativa de los Pinot Noir, de los Cabernet Sauvignon, de los Zinfandel, de los Nebbiolos, de todas estas uvas que te van dando indicaciones, vas a entender muchísimo más. Si te gusta también comer y te gusta también la parte del vino, cuando ya lleves un tiempo apuntando, prestando la atención, teniendo lecturas, vas a hacer muchísimo más match. Voy a Ok, poner un ejemplo rápido, ¿no? sí, sí, sí. Una de las características de la uva Shiraz es que tiene un compuesto aromático que muchas veces, si está muy elevado en la planta, pues hasta el viniviticultor te dice, ah, esto es un defecto, ¿no? Que es el defecto de cuando dices que la uva Shiraz sabe a pimienta. La pimienta tiene un compuesto aromático que se llama rotundone. De hecho, cuando tú pruebas la pimienta, lo que estás probando es ese compuesto aromático, el rotundone, ¿no? Que te viene a la nariz, al bulbo olfatorio, va al cerebro y te dice, estás Ujú, tomando pimienta, ¿no? ujú. Entonces tú dices, ok, yo ya sé que dentro de la uva Shiraz tengo rotundone y también sé que dentro de la uva Shiraz tenemos un compuesto aromático que es un sulfuro de dimetilo que me recuerda al mar, al alga, al marisco, a la trufa, a la aceituna negra, que también son alimentos que tienen DMS, un sulfuro de dimetilo. Entonces dices, ok, yo sé por lectura que hay un rotundone, pimienta, que hay un sulfuro de dimetilo, que me recuerda un poquito al mar, pero el mar este que a veces huele un poquito como a sargazo, ¿no? Como una anchoa curada, ¿no? Como una sardina en lata. Y entonces dices tú, ok, a partir de ahora yo ya sé que cuando tenga un plato y tenga un vino Shiraz, le puedo echar pimienta. Solamente con el hecho de echarle pimienta, ya sea una pasta, ya sea un pescado, ya sea una sopa o ya sea una carne, voy a tener muchas más posibilidades de que me funcione con el vino Shiraz. Claro. Igual que si yo voy a hacer un caldo, pues le meto un poquito de alga kombu, que es una alga que me recuerda mucho al mar. Venden mucho algas kombus en las tiendas hoy en día. Antiguamente era más complejo, pero hace unos años. Pero hoy en día es muy sencillo, ¿no? O meto unas cabezas de camarón en un caldo y de repente ese caldo moja un arroz y ese arroz le echo un poquito de pimienta. Yo ya sé cuando como ese arroz que tiene pimienta, pero también tiene mariscos, pero el agua estaba hecha con agua kombu, voy a conectar mejor con un Shiraz. Y no tengo por qué obligatoriamente decir que un arroz de marisco se tiene que tomar con un vino blanco o un vino rosado, ¿no? Claro. Le puedo ir a un vino Shiraz joven, muy expresivo, muy frutal, con muy buena acidez, con un buen grado alcohólico, porque el arroz va a tener también un contrapeso de grasa. Entonces, claro, al final del día la práctica hace al maestro, el estar todos los días dedicado a un oficio hace, y apuntar y prestar la atención hace que vayas tomando nota, pero cuando siempre intervenimos con las personas a la hora de hablar de la armonización entre los alimentos y los vinos, siempre el indicativo es ese, ¿no? El intentar siempre de alguna forma que haya mucha lectura detrás, que haya mucha anotación, mucho pensamiento detrás y que cada vez que tomemos vino no lo tomemos porque nos gusta, sino también que nos quedemos un rato pensando qué hay, pensando a qué sabe, qué hay detrás de lo obvio y apuntarlo y Claro. regresar a esas notas y volver a comprar ese vino y un día tomarlo antes de la comida y otro día comer y después tomar el vino y un día tomarlo comiendo y otro día tomarlo cenando. Y cuando ya has probado 5 o 6 veces el mismo vino de formas diferentes, entonces ya tienes más posibilidades de hablar de ese vino. Igual que la comida, cuando has comido un plato que te gusta de forma diferente, con amigos, en solitario, en forma rápida en un desayuno o en forma formal en una cena, ya puedes hablar mucho mejor de ese plato. Y Claro. cuando ya combinas los dos, ahí es cuando vas a entender mucho mejor. Yo animo a la gente, es un mundo extraordinario el de la armonización, y yo animo siempre a la gente que lo haga de esa forma, ¿no? Es yo creo que la mejor forma que hay. Y bueno, además para el simple mortal que entra a un restaurante, por eso es importante, ¿cómo se llama? Hacerle caso a la recomendación del mesero o del chef de este lugar, porque bueno, finalmente ellos construyen
estas armonizaciones para que sea mucho más fácil para ¿cómo se llama? El cliente, ¿no? Sí, totalmente. A veces lo puedes hacer con vinos, pero también hay veces que te puedes ir a cervezas, ¿no? Claro, Y la o armonización de destilados, algunos claro. platos o algunos destilados, con el destilado definitivamente entras en otro mundo paralelo porque el alcohol hace que te pueda cambiar o totalmente la manera de percibir, sobre todo cuando actúa directamente el alcohol en las papilas gustativas, estas se vuelven muy sensibles y entonces ya no percibes de la misma forma. Entonces siempre con destilados tienes que poner platos que contengan algo de grasa, algo de textura, que pueda contrarrestar ese alcohol tan alto, ¿no? Que a veces para mí el alcohol es como una cuchilla, como una fórmula que corta, ¿no? Entonces tienes que poner como un escudo que de repente los dos se vayan de la mano, ¿no? Y que se contenga ese golpe, ¿no? Y entonces ya que haya una profundidad, porque una de las partes, Ricardo, fundamentales de la armonización es cuánto dura, es el tiempo de la armonización. No hay cosa más maravillosa que un plato que funcione con un vino, pero sobre todo cuando ellos dos se van de la mano durante 5 minutos en tu boca, Qué bárbaro. 10, que de repente pasa media hora y todavía sigues pensando en esos dos Sí, ingredientes, en esa armonización, ¿no? increíble, sí. ¿Eh? Pero Mi bueno, ya querido, tendremos más tiempo de hablar de esto porque esto seguramente, es un seguramente. tema No, que ese es da un mucha tema que tela da que cortar, para un programa especial. totalmente. Si te animas y nos das esta oportunidad, en otra ocasión lo podemos armar. Bueno, pues nos despedimos, mi querido Miquel, se nos ha acabado el tiempo. Tengo una pequeña dinámica así para que me contestes una sola palabra con tres cosas que te voy a preguntar, que es la primera, Paul Bocuse. Uno de los padres de la gastronomía. La segunda, Vico. Eh, un camino gastronómico. Y la tercera, México. Eh, mi segunda casa. Es increíble de veras ver cómo gente como tú se ha refugiado en nuestro país, bueno, no refugiado, se ha hecho finalmente nacionalizado, pues, y hablas de México cada vez que te he escuchado como realmente como si fuera tu tierra natal, ¿no? Que además, hablando de tierras natales, por ahí haciendo investigación, leí que tú naciste en Francia, ¿eso es cierto? Sí, nací en Biarritz en 1971, pero digamos que en vez de tener que decantarme por Francia o por España, prefiero siempre decir que tengo una condición fronteriza. Ok. Y esa condición fronteriza te da esa doble, Sí, esa bilateral, bilateralidad bilateral, ajá, y esa condición de tener, aunque no te lo den, el doble pasaporte, ¿no? Yo claro. tenía la doble identidad, pero en algún momento, la doble nacionalidad, en algún momento perdí la francesa. Pero bueno, estudié 20 años de mi vida en Francia, entonces yo tanto la parte francesa la entiendo muy bien, la idiosincrasia, la parte española obviamente y la parte mexicana. Para mí son esas tres fuentes, esas tres banderas tan maravillosas que me gustan tanto, ¿no? Francia, España y la parte, sobre todo, esa parte del País Vasco, esa muga, esa frontera entre el País Vasco francés y el País Vasco español, en donde nosotros crecimos y que tiene esa particularidad, sobre todo cuando hables de gastronomía, ¿no? Claro. Mi querido Miquel, ¿dónde te podemos podemos ir a probar las cosas que haces? ¿En qué lugares estás? ¿Cuáles las redes sociales para que la gente te siga? Cuéntanos antes de despedirnos. Pues mira, Ricardo, en las redes sociales estamos en Instagram, en @Miquelonso. ¿Mm? En vez de Miquel Alonso, quitamos la A de Alonso y ponemos Miquelonso. Ok, Este, en los restaurantes, la gente puede venir a La Laya, es un restaurante, un feudo gastronómico en el sur de la ciudad, en donde se hace una cocina tradicional española espectacular. con una arquitectura, una terraza mediterránea que da una capilla. Parece que te estás yendo a provincias, a Miguel de Allende, a León, Guanajuato. O sea,
la transición entre el día y la noche es una transición colonial, ¿no? Sí, totalmente. Eso es lo que tiene aquí el Alaya. Y ahora fíjate tú que estamos en muchos proyectos fuera de la Ciudad de México. Entonces es otra etapa de mi vida en donde nos estamos dedicando a hacer gastronomía, pero bajo otros conceptos que ya son más particulares, más dirigidos, más quirúrgicos. Entonces estamos haciendo la escuela de gastronomía, que como te dije ya inauguramos el 3 de enero. A todos los que quieran saber un poquito más, que busquen en Instagram el Culinary Institute at El Paso, Texas, Ok, que está dentro del Southwest University, ok. y van a encontrar bastante información. Y luego pues estamos en proyectos en San Miguel de Allende, estamos en proyectos en Playa del Carmen, tenemos un restaurante dentro del Hotel Gran Velas que se llama Cocina de Autor desde hace 13 años. La gente que quiera ir a Playa del Carmen, que quiera disfrutar del mejor hotel, de la mejor tranquilidad y de una gastronomía muy depurada, pues tiene que ir al Hotel Gran Velas de Riviera Maya definitivamente. Y luego algunos otros proyectos que se pueden dar entre este año y el año que viene en Estados Unidos. Entonces Wow. estamos felices, pero sobre todo estamos felices, Ricardo, de seguir perteneciendo a este oficio que se llama la cocina, y muy honrado de ser uno de los que pueda decir que somos parte de esta cocina, pero al estilo más tradicional, al estilo más de como nos los enseñaron, todavía con los valores universales. Y lo digo y lo recalco porque luego vivimos en un mundo que aparentemente se convierte más en un mundo plástico, en un mundo superficial, en un mundo rápido, y la cocina está hecha de tranquilidad, de paciencia y de sabiduría, y la tenemos que proteger y la tenemos que mimar. Y estoy feliz de poder pertenecer a este oficio tan maravilloso que todos los días me da tanto, ¿no? Hijo. Mi querido Miquel, muchísimas gracias por habernos regalado este tiempo. Este, te comprometo aquí delante de la gente a que nos volvamos a reunir para hablar de otros temas Por supuesto que y, sí. y espero que nos podamos ver pronto. Muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, Ricardo, gracias a ti, y te tomo la palabra, ¿no? Pronto volveremos a estar en una tertulia de estas. Seguramente. Muchísimas gracias. Amigos, no olviden seguirnos en todas las redes sociales, en las diferentes plataformas donde pueden escuchar podcast y también en YouTube, porque esto lo grabamos en video y también lo replicamos en YouTube. Así es que muchas gracias y nos vemos en la próxima. Cuidaros mucho.